PNV yo ya había tomado partido antes. Yo del PNV me hice en el año 56, tenía yo 16 años entonces. Y hubo una persona que me habló del tema, me aleccionó, podríamos decir, y bueno, pues ya a partir de esa edad ya empezamos a trabajar en Bilbao, luego fuimos a la Mili, en la Mili me hice también amigo de mis amigos, entre ellos estaba Sabina Eguiguren, que hoy es miembro del Dantzari Biltzarra, y bueno, allí hacíamos nuestros pinitos en la clandestinidad, cogiendo el famoso Gudari, se llamaba entonces, Gudari Alderdi, en la Plaza Nueva de Bilbao, en la calle Arcecalle también teníamos nuestras reuniones, y yo ya venía ya leccionado. Cuando llegué tuve un lapsus ahí de cuando me casé del 65 al 72. Eran difíciles, la Guardia Civil y la policía estaban continuamente detrás. Como recuerdo de aquella época, como anécdotas, te puedo decir que hay una en la que organizábamos entonces se llamaba el Campeonato de España de arrastre de piedra por bueyes en Larracueche, el probadero viejo de Larracueche, y las mantas las requisaron, porque las mantas tenían colores nacionalistas, decían ellos. Pues el sargento me dijo: a usted le voy a meter yo a la cárcel. Digo, bueno, pues vale, pues me meterás a la cárcel. Y las mantas, nosotros con las mantas no habíamos intervenido para nada, entonces las mantas las daba José Luis Muñoz Hierro, que era un periodista del Correo, primero de la Gaceta, luego del Correo, y las mantas las bordaron las monjas de la calle, de la plazuela de la Encarnación en Achuri, y nosotros no sabíamos nada. Pero luego nos enteramos, con el tiempo nos enteramos, que uno de la cuadrilla nuestra, que era hijo de un antiguo alcalde, pues nos había denunciado. El caso es que llegó el reparto de premios y las mantas no se entregaron, y las mantas eran para un nacionalista, para Jesús Egusquiza de Arriagas, que si ha habido alguien nacionalista con años en la guerra, con años en la cárcel, y aquel luego ya se le entregaron las mantas al de 2 o 3 meses, se le entregaron las mantas con unos brochazos que les dieron en la Salve, porque las mantas estuvieron presas en el cuartel de la Salve, y aquellas mantas eran las que Jesús con más orgullo, luego, después de eso sería el año 66, me parece que fue el año 66, y aquellas mantas, luego Jesús continuó acudiendo a las distintas pruebas, y cuando sacaba los bueyes los sacaba con aquellas mantas, y para él era un verdadero orgullo, como nacionalista que era. Pues yo llegué en el año 1972, anteayer por la mañana. Vine de Loiu, yo soy nacido en Leuros, en Loiu, y ya allí ya empecé con mis aventuras de organizar cosas y tal. En la década de los 60 estábamos con el Betty Laguna, que es una organización atlético-recreativa, se llamaba entonces, con la época de Franco. Y bueno, organizamos pruebas de bueyes, organizamos las fiestas, movimos aquello un poco. Ya luego en el 65 me casé y en el 72 vine a vivir a Leioa. Eso es hasta el 72. Luego en el 72, pues bueno, los primeros contactos ya tenía ya de antes, por mediación de la clandestinidad en el partido, con Iñaki San Juan, con Chanchili y compañía. Y bueno, luego ahí seguimos a partir de entonces. Pues en el año 72, cuando llegué aquí, el deporte vasco, el deporte rural, pues funcionaba prácticamente a nivel de pruebas de bueyes. Una vez al año se hacían unas pruebas de bueyes. Eso lo llevaba el difunto Juanito Yarritu, que era un funcionario del ayuntamiento, con los 17 magníficos que él llamaba,
que eran casi todos pues, gente mayor ya de Leioa. Y nosotros, pues bueno, a mí siempre me ha gustado eso, ya venía ya con el gusanillo desde el Oyu, y a mí siempre me ha gustado eso, y empecé a colaborar con ellos y tal, y ya Juanito ya se puso malo, le entró un carramarro el hombre, y se puso malo, y de hecho, pues murió al de poco tiempo. Y en el año 74, 75, yo creo que empezamos nosotros a organizar ya las pruebas de bueyes, exhibiciones de levantamiento de piedra y tal. Y en el año 76, siendo en la directiva estaban, Guillermo estaba de presidente, de tesorero estaba Aresti, Juan Antonio Aresti, y ya legalizamos, ante notario, legalizamos el club, adoptamos todo el articulado que estaba en el gobierno. Entonces en el 76 ya andaba ya que si el Consejo General Vasco, que si tal, bueno. Y ya a partir de ahí ya empezamos y le dimos bastante bombo a la cosa, no solamente a las pruebas de bueyes, que era una actividad más, pero luego pues incluso el equipo de Socatira que se formó, participamos en campeonatos de Europa en el extranjero, yo estuve en uno de ellos. A mí, yo era entonces el presidente de Sustraiac. Sustraiac era una asociación cultural recreativa que se fundó en el año 1977, que era potenciar un poquitín las federaciones vascas y potenciar un poco el deporte vasco. Y en aquella época, lo primero, una de las primeras actividades antes de los primeros Juegos Deportivos de Euskadi, en las que hubo 17 o 18 federaciones que participaron y se organizaron con medallas y tal, la Olimpiada Vasca que se llamaba, se organizó el Euskadi Galicia de veteranos. Partícipe indiscutible e indispensable. Y celebramos el partido toda la mañana aquí el Venda Lerenda y compañía hinchando globos para soltar una globada en San Mamés. Salimos a San Mamés a cortar la cinta. Garaycochea, que era presidente del Consejo General Vasco, no quiso presidir el partido porque el gobernador civil no dejaba tocar el Gora Zagora, lo único que dejaba tocar era el Guerrique Coarbola y el himno oficial, nuestro oficial era el Gora Zagora, y tuve que presidir yo el partido con José Mari Maturana del PSOE. Y bueno, aquella fue una temporada que luego ya se celebró en Euskadi-Irlanda, que ya era de profesionales en activo. El Euskadi-Galicia fue de veteranos, con los hermanos Pampín de Galicia. Aquí jugaron pues gente ya mayor, gente que se estaba retirando, que se estaba jubilado. Y recuerdo que uno de los grandes acontecimientos que esperábamos dentro de la Olimpiada Vasca era el remo, que se iba a celebrar en La Concha. Ahí fuimos desde la mañana y veíamos por el camino pasar a Santurce, a Kaiku, a todos los remeros para allá, para La Concha. Y llegamos y ahí va. Igual no se celebra la regata. Pues, ¿qué pasa? ¿Hay problemas con los remeros? Dice, no, que no han sido capaces de colocar las balizas. Como al de poco tiempo era el Valle Euskerari o no, alguna movida de esas que organizaban los muchachos, y la Olimpiada Vasca la organizaban los muchachos, pero los otros muchachos, los muchachos de enfrente, pues no se pudo celebrar la regata. La única regata que se ha suspendido en la historia de La Concha fue la del año 78, en La Concha.
Organizamos muchas cosas, organizamos la Olimpiada del Deporte Vasco en la Plaza Nueva de Bilbao, gente a tope. Organizamos muchísimas cosas. Hay una anécdota muy curiosa. El Endacari Sarra, José María Leizaola recién venido, y era el partido Euskadi-Uruguay. Uruguay era entrenado por el Bigotén, como era aquel entrenador vasco. Azcagorta. Y, oye, que va a empezar el partido. Yo de presidente, yo iba a ir a presidir la esta. Oye, que no le dejan a Leizaola subir al palco. Pues dice que lo tienen que presidir los presos, una representación de presos. Y el partido para empezar, los jugadores ya en el campo, discutiendo allí Desde entonces yo no le tengo manía a las personas, pero a las siglas sí, y les tengo verdadera manía, porque han demostrado que menos vascos son cualquier cosa, y eso yo no lo permito. Lo que hicieron con Leizaola estaba por encima de todo, y todo el mundo estaba de acuerdo que presidiese Leizaola, y no le dejaron presidir el partido. Maestros, pues mira, yo me acuerdo de Eusebio Gaueca, me acuerdo de Iñaki San Juan, me acuerdo mucho de toda aquella gente que estaba, Luis Llona, me acuerdo de gente que, bueno, que ahora tendrían 100 y pico. Iñaki San Juan está, por suerte, está con nosotros, pero había también uno que era el del Estanco, Eusebio se llamaba, no sé cómo era, los Arestis, en fin, había muchísima gente mayor, y yo recuerdo con verdadero interés y con cariño a Luis Llona. Luis Llona era un versolari, además de versolari era Gelzale, era una buena persona, era un gran hombre, y yo a él le tengo, a todos, pero especialmente a él. Sí, aquel día estuvimos allí y la Ikurriña la alzó, era concejal entonces, era por el tercio familiar, entonces empezó a abrirse un poquitín a ese nivel, por el tercio familiar entraban, estuvo Pedro Palo, Venancio Regochea, que hizo la Ikurriña, de alcalde creo que estaba un tal Churruca, no Rubio, y luego se puso de alcalde en la transición. Se puso de alcalde el padre de uno, Abrain, Ignacio, no sé cuántos Abrain. Del otro sí. Yo he sido bien acogido, con buena gente, he llegado a ser concejal en el ayuntamiento durante 2 legislaturas. He sido presidente de la Junta Municipal, he sido juntero en Guernica, y en el año 95 terminó, pues se puede decir, mi actividad política. En el año 95 ya dije, bueno, ya vale. En el año 79, que es cuando se instauran los ayuntamientos, salimos elegidos Txomin Aresti, el difunto Txomin Aresti, como alcalde, que murió. Salimos en mayo, no sé, cogimos los cargos, y murió en agosto, Txomin, un cáncer, y se hizo cargo de la alcaldía Iñaki San Juan, que iba el segundo a la lista. Y de aquella época, pues yo recuerdo a Luis Pérez, a Andoni Ayo, a Javi Ormachea, en fin, a Marichu Urdangarín, vive, Pedro Luis Urruchi, un gran parlamentario. Yo el otro día estaba comentando que los parlamentos que teníamos en el ayuntamiento de Leioa, en aquella época, estoy hablando del 79, 80, 81, no los tienen ahora ni el gobierno español, ni en el Congreso del gobierno español. Antonio Aguirre, que era socialista,
era un gran parlamentario, Pedro Ibarra Güell, el marqués de Ibarra, era otro gran parlamentario, y no digamos nada de Pedro Luis Urruchi. Esto es cualquier tema que sacarían, era gloria bendita oírles hablar. Nos pasábamos horas y horas en los plenos del ayuntamiento. En los plenos entonces acudía la gente y aquello parecía una romería. En el 80 recuerdo en el 80 la víspera había sido la colocación de la bomba en Alonsotegi, y a la mañana siguiente, cuando llegamos al Batzoki, pues nos enteramos de la buena nueva, entre paréntesis. Y bueno, de ahí pues arrancamos. El Batzoki era distinto, hacíamos se formaron cuadrillas para hacer por semanas. Y bien, al principio librabas un poco, pero cada vez las cuadrillas se iban reduciendo, con lo que significaba que cada vez se tocaba más veces, las semanas eran más cortas y cada vez se tocaba más veces. Se comía muy bien en el Batzoki, ahora también se comerá bien, y anduvimos bien, con nuestros problemas, con nuestras diferencias, pero muy bien. Se trabajó mucho hasta el año 87, que tan en ruinas que como que teníamos 90 millones de pesetas de presupuesto. Al año siguiente doblamos. Y hay una anécdota muy curiosa en la que el grupo nacionalista nos daban una cantidad al mes, no sé si eran 400 pesetas, estoy hablando de pesetas, y dijimos, bueno, pues nosotros no vamos a cobrar nada, éramos 9 concejales, o 10 concejales, no vamos a cobrar nada, y a final de mes ya diremos a qué lo dedicamos, a final de año ya diremos a qué lo dedicamos, a una obra social o alguna cosa. Y bueno, pues pasaban los meses y no cobrábamos. Y llega diciembre y el alcalde dice, bueno, le dice al secretario, a Carmelo Revuelta Rioja, le dice, ese dinero que tenemos ahí, y dice, ustedes no tienen nada aquí. ¿Cómo que no tenemos nada? Si nosotros no hemos cobrado. Sí, pero eso, si no han cobrado, el dinero se ha ido a las arcas municipales y ya el ayuntamiento manda con ese dinero. Y ya, desde enero del año 80 ya empezamos a cobrar 420 y tantas pesetas, creo que eran al mes lo que cobrábamos. Quisiera olvidarme de esa anécdota. Estando en el ayuntamiento una vez, en el pleno, yo creo que fue, no sé si fue el único representante que tenía el PP, dijo que, hombre, que encontraba al pueblo de Leioa sucio, que había muchas pintadas en la calle, muchos carteles, y que, hombre, la democracia que estaba bien, pero que eso que había que controlar un poquitín, pues para que el ayuntamiento, que tenía que poner algo para limpiar, que era difícil el evitar que se ensucie. Y salió Koldo Azcue, a la sazón concejal de entonces era de HB, ahora es Bildu, pero entonces era de HB, y dijo que él se sentía muy orgulloso de tener un pueblo sucio. Yo levanté la mano, le pedí la palabra a Iñaki San Juan, que estaba de alcalde, y le dije, Koldo, todos tenemos una desgracia del cual nos sentimos orgullosos. Se calló, no me contestó, y ahí quedó la cosa. Partiduek daro marcha ele segidu. Kotak, Día de Haber, zelan da, leziotan maiek betetu, jenteaz. Ez da munduen, ez da beste partiduet gure moduen ibildanik. Gube ja hasi gara bere lekure etortzen, ez da? Eta hola, ize berdeu. Orduen, guk aktivistak gara.